Esta mañana vamos a ver desde el versículo 20 al 21 de Lucas 17. Dice así el texto. Igual tengo hermanos que van a ayudar. Preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Leo la versión, las Américas ahora. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles. Versículo 20 en versión Las Américas. Versículo 21 versión Las Américas. Ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Oramos. Oh Padre, gracias por este texto. Ayúdanos, Señor, a poder explicarlo bien, poner el sentido, y que tu Espíritu haga tu obra, Señor, lo que tú quieras en cada uno de nosotros. Oramos, somos vasos de barro. Queremos que la gloria sea tuya, Señor, y el poder en tu palabra. Oramos en tu nombre. Amén. Una y otra vez fue frecuente la intervención de los fariseos y los líderes de Israel preguntando acerca de cuándo vendría el reino. Una y otra vez hablaban esto y demandaban de Jesús el reino de Dios. Un reino literal. Y las Escrituras, hermanos, para empezar a entender lo que es el reino de Dios, habla del reino de Dios en tres formas, en tres maneras. Algo vimos esta mañana y dijimos: no vamos a adelantarnos al mensaje. Las Escrituras nos muestran tres maneras en que enfoca el reino de Dios. En primer lugar, habla la Biblia acerca de un reino universal. Iba a decir espiritual, pero se viene después. Universal. Refiriéndose a la soberanía de Dios. Jehová reina. Yo les leo los pasajes, pero son pasajes que ustedes después al escuchar la predicación los pueden anotar o ahora. Por ejemplo, Salmos 10, versículo 16 dice: Jehová es rey eternamente y para siempre. Son pedacitos de los textos que copié y pegué. Salmo 29:10 dice, asegura que se sienta Jehová como rey para siempre. Esta es una de las formas que enfoca la Biblia el reino de Dios, universal. Dios reina en todo el universo. Salmo 47:2, Rey grande expresa sobre toda la tierra. Algo están anotando. Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmo 145 dice que Él tiene señorío sobre todas las generaciones. Como estudiamos hace 2 domingos, los atributos de Dios, esto expresa la soberanía de Dios sobre todo el universo. Este reino universal ha sido afectado por el pecado y está próximo a destruirse. No lo digo yo, y no es por el desgaste, no es por la contaminación, no es por el agujero de ozono, y dice 2 Pedro 3:10, lo dicen las Escrituras: el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y dice Pedro en su exhortación, en la segunda carta de Pedro, versículo 11 del capítulo 3, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad?
es una gran exhortación, pero Pedro dice, todo va a ser destruido. Todo ese reino universal, material, va a ser destruido por Dios. En segundo lugar, y esto es lo que expresan las Escrituras, habla de un reino terrenal y literal. Un montón de pasajes. Por ejemplo, el Mesías era esperado y abarcaba todas las promesas del pacto abrámico. 2 Samuel 7, Jeremías 31. Uno de los más conocidos es Isaías capítulo 11. Miren, algunas características que da Isaías. Según los profetas, se va a caracterizar este reino literal por una época de paz sin precedentes en la naturaleza, en que los depredadores no harán daño, por ejemplo, los niños jugarán seguros cerca de serpientes, Isaías lo muestra. La topografía del planeta, Zacarías ahora lo muestra, cambiará drásticamente. Por ejemplo, el monte de los olivos se partirá en dos. El reino del Mesías se caracterizará por paz. Bueno, Isaías 32, Miqueas 4, 2 al 4, Isaías 61, 7 al 10. Habrá paz, gozo, consuelo, prosperidad, santidad, verdad y gobierno personal del Mesías. Ese reino es el reino que esperaban los judíos que se estableciera ya, dramáticamente. Por eso fue la entrada triunfal a Jerusalén. Y lo llamaban bendito el que viene en el nombre del Señor, y lo proclamaban como rey al Señor. Por ejemplo, Lucas 19:11 dice, estando ellos oyendo estas cosas, Lucas 19:11, continuando Jesús dijo una parábola porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban, sus discípulos también, que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Ahora leo la versión 60, Reina Valera 60, que ustedes tienen, porque es lindo comparar las dos versiones. Lucas 19:11 dice, oyendo estas cosas prosiguió y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ese es el reino que esperaban. Hoy preguntaban acerca del reino del seminario. Este es el reino que esperaba Israel. No me voy a meter en eso porque el domingo que viene, por eso separé en dos, para no abarcar mucho, que mucho abarca poco aprieta, y respetando el texto. Acá el Señor está respondiendo a los fariseos y van a ver que del versículo 22 en adelante dijo a sus discípulos. Así que hoy vamos a responder vamos a aplicar lo que el Señor dijo a los fariseos en cuanto al reino. Apocalipsis 20, si me acompañan, solamente lo vamos a leer. Habla de este reino y ya dicta cuánto durará terrenalmente. Es interesante, y el pastor MacArthur aclara, es en las Escrituras nunca se usa la palabra año junto a un número que no corresponde a un significado literal de una medida de tiempo cronológico, porque da años, son años. Vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Cuenten la cantidad de veces. Le adelanto por 7 veces la palabra 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Y si el milenio sería ahora, Satanás estaría atado, no tendría dominio, pero tiene dominio y no está atado. Entre paréntesis. Y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a la nación hasta que fueron cumplidos 1000 años. Y después de esto ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia, obviamente estamos hablando de esto después de la tribulación y la gran tribulación.
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo. No escucho. 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar las naciones que están en los ángulos de la tierra, Gog y Magog. Bueno, y ustedes saben que termina con una gran batalla y de ahí se inicia el estado eterno. Bueno, no entro ahí porque hay 3 posiciones, como vimos del divorcio, recuerdan, y el nuevo casamiento, el divorcio, dijimos que había 4. Bueno, en cuanto a la escatología y los 1000 años hay 3, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que me quiero enfocar ahora es en el reino espiritual. Israel esperaba este reino literal ya, inmediatamente. Ahora, miren, en tercer lugar, y es lo que habla este texto, versículo 20 y 21, dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere en tercer lugar a un reino espiritual. Dijimos, un reino literal, un reino universal y un reino espiritual. Y este reino o este gobierno de Dios es la esfera de la salvación de aquellos que Él ha redimido. Un autor escribió: Dios revela su autoridad sobre el reino universal a través de la revelación general, lo que saben, a través de la naturaleza, manifestada en la creación, en la razón humana, en la ley moral escrita en los corazones. Pero Él da a conocer la naturaleza de su gobierno sobre el reino espiritual por medio de su revelación especial, que son las Escrituras. Aquí está. En este punto estamos parados ahora. Su venida como rey fue el cumplimiento de las promesas a Israel. Es más, su reino espiritual también fue profetizado. Isaías 9, 6 al 7, hermoso, que creo que ayer lo cantamos con las damas. Y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, y poniéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9. Hermoso. Describe el reinado espiritual del Señor. Así que, hermanos, hoy, esta fue la introducción, como dijo el pastor Cristian el domingo pasado. La introducción. Hay 3 maneras de que la Biblia expresa el reino de Dios. Universalmente, su soberanía, que tiene límites, el reino material, no Dios, tiene límites, será destruido. El reino literal, el reinado literal que Israel esperaba, y el reino espiritual. La iglesia primitiva continuamente al evangelio le llamaba el evangelio del reino, continuamente. Así que la pregunta que nos hacemos es: ¿cuál es la naturaleza del reino espiritual? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene el reino espiritual? ¿Cómo afecta a nuestras vidas? Bueno, esos 2 puntos vamos a ver hoy. En primer lugar, no tiene señales visibles. Primer punto. Entonces, hermana que edita los mensajes, la naturaleza del reino espiritual. Ese es el título. No tiene señales visibles y su efecto es interno. Listo, terminó el mensaje. Ese es nuestro bosquejo. Está sacado del mismo texto. No tiene señales visibles. Versículo 20, hermana, por favor. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Fíjense, no tiene señales visibles. O sea, Jesús indica
una respuesta ante ellos, que ellos estaban malinterpretando el reino de Dios. Ellos se enfocaban en las señales y demandaban del Señor señales visibles, una y otra vez. Pero algo interesante de Lucas, del Evangelio de Lucas, es que Lucas se esfuerza en mostrar al Rey de Reyes y Señor de Señores de la forma más humilde. No solamente al Señor. Todo el plan de la redención lo muestra con elementos humildes. Y yo noté algunos elementos, desde que empezamos Lucas 1, cómo Lucas muestra elementos que no hacían ruido, que no eran pomposos, que no llamaban la atención. Por ejemplo, la humildad de la obra de la redención fue, por ejemplo, el anuncio y dónde nació Jesús. Fue despreciado, fue en un pesebre, no nació como un rey, en un palacio, no fue anunciado a todos los reyes. Sus primeros personajes que vemos en Lucas, vemos a una Elizabeth y a un Zacarías, gente muy pobre, que le tocaba, si caía en suerte a Zacarías, dar el incienso en el templo, y justo Dios dio en suerte que él entrara y se reveló a Zacarías, que recuerden que quedó mudo. Pero era un personaje muy del vulgo. Aunque Zacarías era sacerdote, quizás nunca en su vida entraría al templo a ofrecer incienso. Los padres terrenales de Jesús, de un rey, un carpintero, una niña, una jovencita de 14 años, pobre. O sea, hay muchos puntos que puedo citar de Lucas, de todo lo que hemos visto. Cada personaje que vemos eran humildes. No cuadraba como rey, no reunía los requisitos, no cumplía la expectativa de sus líderes como rey. Por eso ellos demandaban señal. Lucas 11, 14 y 15. A ver si podemos leer, por favor. Lucas 11, 14 y 15. Sí. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido del demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y 16, miren, 16 dice: y otros, para ponerle a prueba, demandaban una señal del cielo. Danos algo más espectacular. Mateo 12, 38 nos dice: entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Más querés ver. Realmente las señales que el Señor hizo, las credenciales que mostró como Mesías, fueron suficientes. Pero sus ojos estaban velados. Ellos estaban con sed de milagros espectaculares. Y dicen: danos una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo, Mateo 12, 39, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. ¿Recuerdan esto, no? Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Continuamente, versículo 21, dice: mirad, dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, dice. Y versículo 21, ni dirán, helo aquí o helo allí. Literalmente lo que está diciendo la gente no estará saludando con entrada a grito y dice: acá está el reino de Dios, aquí está el reino de Dios. No es con señales. La vida espiritual, el evangelio, no consiste en señales. A ver si les va cayendo la ficha. Y él le está diciendo eso: el reino espiritual, donde va a comenzar a gobernar el Señor, no va a ser con señales, no va a ser con prodigios,
Y hermanos, estamos ya en el siglo XXI. Lo interesante es ver que hoy día la gente, para saber si está la presencia de Dios, tiene que ver milagros. Como Tomás, ¿no? Tengo que ver para creer. Acá está la presencia de Dios. Porque el Espíritu se mueve en la iglesia. Hay sanidades, hay lenguas, hay esto, hay aquello. La gente se sacude al adorar. Acá está. Y dice, lo primero que dijo el Señor, miren, el reino de Dios no consiste en señales, no vendrá con advertencia. Y está hablando, como vamos a ver en el segundo punto, del interior. No consiste. Yo tengo un libro aquí que seguro han leído, ya tiene sus años, en lo que nos define algunos puntos de lo que ocurre hoy día también en nuestra sociedad y en muchas de las iglesias. Les voy a leer un pedacito. Es el libro Carismático del pastor MacArthur. Dice: la sociedad de hoy día está obsesionada con lo sobrenatural, al punto de que la gente está deseosa de interpretar casi cualquier fenómeno raro como una maravilla sobrenatural. Más y más escuchamos de eventos extravagantes e inusitados que popularmente son mal interpretados como milagros. Esto ya hace tiempo, en 1977, pero ha pasado muchas veces más. En los periódicos en México, dice, estaba una mujer cociendo tortillas en su cocina cuando se dio cuenta de que una de ellas, ¿vieron las tortillas? Acá, ¿cómo le llaman? Las rapiditas sería, o las tortillas a la parrilla. Una de esas tortillas parecía tener la semejanza de un rostro grabado con marcas del cocimiento, de quemado. Ella concluyó que era Jesús en la cara de la tortilla. Y hasta construyó un altar para la tortilla. Se ríen, pero es verdad. Esto en el 77, pero ha pasado un montón de cosas. Mantas, sangre, imágenes que se aparecen, y la gente lo primero que hace es un altar. Es impresionante. Dicen, muchos pentecostales y carismáticos hablan de la restauración del poder del Espíritu Santo del Nuevo Testamento a través del movimiento. Lo que los apóstoles hicieron en el primer siglo, ellos dicen los creyentes cristianos lo están haciendo hoy. ¿Es cierto eso? Dice el pastor. Si es así, ¿por qué las revelaciones modernas, las visiones, las lenguas, las sanidades y los milagros difieren tanto, son tan distintos, tan dramáticamente distintos de los realizados por los apóstoles? ¿Y qué pasó a los milagros, sanidades, señales y prodigios en los 19 siglos desde que los apóstoles desaparecieron de escena? ¿Estuvo inactivo el Espíritu Santo durante ese tiempo? ¿O fue su poder manifestado por todos esos años solo en grupos marginales y fanáticos? ¿Pueden los creyentes de hoy realmente esperar realizar la misma clase de sanidades y resurrección de muertos visto en la iglesia primitiva? La mayoría de los milagros bíblicos ocurrió en 3 períodos de la historia bíblica y fueron breves: en los días de Moisés, Josué, en los ministerios de Elías y Eliseo, y en el tiempo de Cristo y los apóstoles. Ninguno de esos periodos duró más de 100 años. Cada uno de ellos contempló una proliferación de milagros no escuchados en otras maneras. Aún durante esos 3 periodos, sin embargo, los milagros no estaban exactamente al orden del día. Los milagros que ocurrían incluían a hombres que eran mensajeros extraordinarios de Dios: Moisés, Josué, Elías, Eliseo, Jesús y los apóstoles. Fuera de esos intervalos, los únicos eventos sobrenaturales registrados en las Escrituras eran accidentales, incidentes aislados. Ahora, es interesante, termino con esto. Dice, cuando el Antiguo y Nuevo Testamento se completaron, la revelación de Dios se terminó. Mediante muchas señales y prodigios y milagros, Dios validó este libro, la Biblia. ¿Hay necesidad posterior de milagros,
de señales para probar la presencia y el obrar de Dios? ¿Se necesitan las señales como demandaban los fariseos? Y el Señor dice, no hay señales. El reino no consiste en señales. Mediante muchas señales se validó este libro. ¿Hay necesidad? ¿Puede alguien con fe reclamar un milagro como algunos enseñan? ¿Hace Dios milagros a la orden? ¿Y los fenómenos aclamados hoy como señales, prodigios, sanidades, tienen algún parecido con los milagros obrados por Cristo y los apóstoles? Obviamente no. La respuesta a todas estas preguntas es no. Nada en la Escritura indica que los milagros de la era apostólica tuvieron un propósito de ser continuados en eras subsiguientes. La Biblia tampoco exhorta a los creyentes a buscar ninguna de estas manifestaciones milagrosas del Espíritu Santo. En todas las epístolas del Nuevo Testamento hay solamente 5 mandamientos. Hermano, no estoy diciendo que Dios no hace milagros. Dios puede hacer un milagro, una sanidad. Pero es un hecho muy específico para la gloria de Dios. No lo hace a través de nadie. Bueno, no me quiero meter en eso. Lo vamos a ver los dones ahora en el seminario. Pero la gente hoy busca la presencia de Dios en milagros y no busca lo elemental que es el Evangelio. Miren, en todas las epístolas del Nuevo Testamento hay solamente 5 mandamientos relacionados con los creyentes. No a buscar milagros, no a buscar dones. Dice, andemos en el Espíritu, Gálatas 5. No entristezcan al Espíritu Santo, Efesios 4:30. Sed lleno del Espíritu, Efesios 5:18. Que no es ser lleno del Espíritu y temblar como un tonto ahí en la silla y tener el Espíritu, la risa y gritar y saltar y revolcarse en el piso. Eso no es ser lleno de... Eso es ser lleno de estupidez. No es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es controlado por el Espíritu Santo. Toma el control nuestro en nuestras reacciones. Otro, el cuarto, no apaguéis el Espíritu. Y otro, orando en el Espíritu Santo. Esos son los mandatos en cuanto al creyente y en su relación con el Espíritu Santo. No hay mandamiento en el Nuevo Testamento de buscar milagros. No lo hay. No lo hay. Entonces el primer punto de nuestra naturaleza espiritual, la naturaleza de este reino, es que no se basa en señales. Y es lo que le dijo el Señor preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y le dijo, directo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, no vendrá con señales. El reino de Dios no vendrá con señales, ni dirán, helo aquí o helo allí. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Bueno, no se manifiesta así, no se manifestó de esa forma. Y ahí es donde va el Señor ahora. Ni dirán, mira aquí o está allí. Versículo 21, hermana, por favor. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Acá está la clave del texto de hoy. Y el Señor está apuntando, recuerden, al reino espiritual. El reino espiritual. El reino espiritual está dentro de nosotros. Ahora, miren esto porque casi todos los traductores han traducido mal esto porque ellos creen, dice, ¿cómo le está diciendo que el reino espiritual está dentro de los fariseos? No, se está refiriendo al pueblo en general, que el reino espiritual nace en el interior de la nación de Israel y nacerá en el interior de la nación de Israel y como nación en el interior nuestro. Por eso la palabra que usa ahí, entos, la palabra que es entre vosotros, entre. La palabra entre tiene otra palabra en el griego y no es esta. Por eso, miren, se utilizaba, dice la historia, esta frase se utilizaba para comunicar la idea de un vaso, del interior de un vaso. Mateo 23-26 habla de eso. Ustedes están llenos por dentro de toda rapacidad, le dijo, dentro. Entonces el Señor dice, he aquí el reino de Dios dentro. No consiste en señales, buscar cosas afuera. La cosa es adentro, adentro nuestro. Algo ocurre adentro nuestro. Eso está hablando. El reino al cual Jesús se caracteriza
porque es, como Pablo dice, justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, existe en los corazones de aquellos que se rinden al Señor. Algo ocurre adentro. Ahí es donde radica la cosa, dentro nuestro. ¿Saben qué? El Señor lo hizo muy gráfico este punto. Y habló un hombre muy religioso, que sabía muchísimo, muy importante de Israel. Juan 3, vamos a buscar. Busquen conmigo Juan 3. Este punto de Lucas 17, 21 es totalmente graficado con Juan 3. Muchachos, no busquen cosas afuera, la cosa está adentro. El reino espiritual, luego viene el reino material, literal que va a venir, pero la cosa empieza adentro. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Obviamente, eran las credenciales del Señor. Dijimos, hubo 3 etapas que hubo grandes señales o milagros. Una de ellas fue Jesús y sus apóstoles. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está. Ahí está. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fue como un sarcasmo de Nicodemo. Pero Jesús respondió: de verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículos 7 al 10, por favor, hermana. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Ven que ellos ignoraban, los maestros de Israel ignoraban el hecho de un reino espiritual que nacía en el corazón de una persona? Lo ignoraban. Esta doctrina, hermanos, que aparece solamente en 2 pasajes de las Escrituras del Nuevo Testamento, literalmente se llama regeneración, pero sí aparece graficada en Nicodemo. Regeneración. Y es muy importante, miren, si bien no es el seminario, es el culto, es la predicación, que tomen nota de esto. Lo vamos a ver en el seminario. Pero es una de las doctrinas más impactantes de la soteriología de la salvación, la regeneración. Jesús está mostrando a Nicodemo y le está diciendo a los fariseos que el reino de Dios se inicia en el corazón de una persona, y por sobre todo que es una obra de Dios en el corazón, dentro de ustedes. Dentro de ustedes. Así que la doctrina esta se llama regeneración y literalmente significa impartir vida. Impartir vida. Algunas definiciones que tomé de algunos diccionarios dice: la conversión debe distinguirse de la regeneración, conversión y regeneración, dado que la conversión es la respuesta del corazón humano a la oferta de salvación, es la respuesta y el acercamiento de Dios a la persona. Pero la regeneración es el lado opuesto, es Dios actuando y dando vida. Efesios 2, que dice, nosotros estábamos muertos. Efesios 2:1, Él nos dio vida estando nosotros muertos. En la regeneración, ¿me siguen, no? Están acá, ¿no? En el nuevo nacimiento que el Señor le dice a Nicodemo: tenés que nacer de nuevo, el alma es pasiva, quiere decir, el alma no hace nada. Y hace referencia a que el nuevo nacimiento, que se usa, por ejemplo, Juan 3, nacer de nuevo, es de arriba.
el alma nace desde arriba, Dios impartiendo vida. El nuevo nacimiento es de arriba, de Dios, en contraste con el primer nacimiento que es físico. El nuevo nacimiento es espiritual. Por eso Nicodemo decía, ¿qué tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre? No, en el vientre de tu madre no, es de arriba. Dios te hace nacer. Esto es impresionante, hermano, porque es una aplicación muy buena para nosotros como iglesia. Y también vamos a dar una aplicación evangelística a los que están escuchando esto. Pero es Dios moviendo, impartiendo vida en la persona. Esa es la regeneración. Ahora, lo maravilloso de esto es que usted dice, bueno, pero la conversión, la persona tiene fe y cree en Cristo. Y la regeneración es que primero imparte vida. Las dos actúan simultáneamente. Eso es un enigma. Dios imparte vida, da fe, porque esto no de vosotros, es don de Dios, y hay conversión. La parte pasiva del alma recibe la vida de Dios. El nuevo nacimiento es el Espíritu Santo que regenera. Por eso dice el que no naciere de nuevo, Juan 3:5, que dice ahí, Juan 3:5 respondió, de verdad digo, el que no nace de agua del Espíritu, frase tomada del Antiguo Testamento acerca del simbolismo del lavamiento. Dice, no puede entrar en el reino de Dios espiritual. El que no naciera de nuevo, dice, es pasiva. Esa frase indica que es una obra hecha sobre el hombre. El hombre no produce regeneración, lo hace el Espíritu Santo. Y ahí vamos cada vez como el embudo, porque va a llevarnos a una aplicación bien dinámica y práctica. Hay 3 explicaciones de esta maravillosa doctrina. Yo me eché esto en el mensaje, por eso digo, vamos a darlo en 2 partes, para que ustedes entiendan. La regeneración o el nuevo nacimiento de una persona que se entrega al Señor, que nace de nuevo. ¿Cuántos nacieron de nuevo acá? Levanten la mano. La gran mayoría. Otros no saben si nacieron o no nacieron. Pero también este mensaje es para ellos. El nuevo nacimiento es instantáneo. Eso es maravilloso. Es instantáneo como el nacimiento físico. Pregúntele a Sandra. De un momento a otro nació el chango, lo tenían en brazos. Y es un paralelismo en la Escritura. Tal como un niño nace físicamente en un momento específico, el nacimiento espiritual ocurre instantáneamente. El Espíritu imparte vida. Con ejemplos, un sinnúmero. Miren todos los testimonios de conversión en la Escritura. Lidia, la vendedora de púrpura. De un momento a otro, el Señor ¡pluf! Abre su entendimiento, cree al Señor, se entrega al Señor, nace de nuevo. Y Lidia es una de las pioneras en la iglesia de Filipos. En segundo lugar, esta doctrina, nacer de nuevo, es de adentro la cosa, no es de afuera, dice el Señor. No consiste en señales. No pongas tu atención vayas a una iglesia buscando milagros, la cosa es adentro. Hablaba con mi mamá esta semana y con mi hermano, invitándolo otra vez a escuchar el Evangelio. Está yendo a una iglesia buscando milagros. Estas iglesias universales. El que yo te hablé, venía acá, está buscando algo que satisfaga su deseo de creer. Quiere creer en algo, pero él tiene que ver para creer. Él quiere satisfacer su necesidad, pero no sabe que la mayor necesidad imperiosa es que nazca de nuevo. ¿Se entiende, hermanos? Esta es una problemática que nos rodea todos los días. La gente busca lo externo, no busque lo externo. Es interno y lo hace Dios. Es instantáneo el nuevo nacimiento. No es resultado de la experiencia humana. No es algo que la persona hace. Puede que la regeneración dé como resultado la experiencia, pero la experiencia como tal no causa regeneración. Lo hace Dios. No tenés que tomar 500 cursos para ser salvo. Lo hace Dios. En tercer lugar, no es el esfuerzo humano la regeneración. Eso le estaba diciendo Dios al Señor a Nicodemo. El viento sopla donde quiere, la versión Las Américas lo dice. Pero oye su sonido, oye su voz. No es un acto cooperativo entre Dios y el hombre. Algunos creen que la salvación es eso, un poquito, hay que poner un poquito de nosotros, el señor pastor dice. No, usted no tiene que poner nada, lo único que usted puede poner es su miseria, su pecado.
su mentira, su orgullo. El Señor hace todo. Usted tiene que creer en esa obra maravillosa que Cristo hizo a su favor. Pero no es un esfuerzo humano. Por eso, miren, Juan 1:12. A ver, ¿quién lo dice en memoria? Más a todos los que leen. A ver, diga, Laura, ¿lo sabe? A ver, ¿quién lo sabe? Guillermo. Más a todos. Juntos, más a todos los que le recibieron de ser hechos hijos de Dios. Ahora miren, vamos a Juan 1:12. Juan 1:12. Algunos titubearon, Juan 1:12 es muy conocido, lo hemos dado al evangelizar, hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hijos de Dios. Ahora, versículo 13 está hablando de la regeneración. Miren. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? ¿Sino de qué? De Dios. Eso es lo que es regeneración. Es instantánea. No es resultado de la experiencia humana, no tiene su base en el esfuerzo humano. No es un acto cooperativo entre el hombre y Dios. Es un misterio la regeneración, pero es algo maravilloso. ¿Saben cuál es su resultado? Da dos, las Escrituras, de tapa a tapa, principalmente el Nuevo Testamento. Imparte nueva naturaleza divina. El hombre recibe una nueva naturaleza, una capacidad de vivir para agradar a Dios que antes usted no tenía. Si usted no tiene a Cristo, no agrada a Dios. Es incapaz de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo no le limpió. Y porque no tiene la capacidad espiritual. Las cosas, Señor, espirituales son locura para el hombre, para los que se pierden. No lo pueden discernir. Pablo dijo. Así que Efesios 4:22 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, Efesios 4:24, creada a imagen de Dios, en justicia, en verdadera justicia y santidad. Así que da una nueva naturaleza, también 1 Corintios lo dice, pero también da una vida nueva. Una naturaleza que nos permite agradar a Dios, pero una vida nueva que comprende nuevamente, 1 Corintios 2:16, conocer a Dios, un nuevo corazón, Romanos 5:5. 1 Juan dice que nos permite amar a Dios porque Él nos amó primero. Una nueva voluntad que le permite obedecer a Dios. ¿No es maravilloso? Eso es lo que el Señor está diciendo en Lucas. Miren, el reino espiritual no tiene base en las cosas externas. El reino espiritual está dentro de ustedes, nace en ustedes cuando Dios imparte vida. ¿No le pasó a usted cuando conoce a Cristo que se le abrió todo el panorama y ahora, como decía el ciego, ahora veo, una sola cosa sé, que antes era ciego y ahora veo? Juan capítulo 9. Eso es lo que el Señor está diciendo. Volvemos a Lucas, capítulo 17, versículo 21. Lo leemos otra vez, hermanos, por favor. Me dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entiendan, fariseos, tienen que corregir su mala interpretación de lo que es el reino. Y la iglesia primitiva hablaba muchísimo del evangelio del reino. Tienen que entender la profecía de Ezequiel 36:26. Ezequiel 36 es uno de los pasajes más maravillosos de las Escrituras que expresa lo que es la regeneración. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré uno de carne. Miren qué tremendo pasaje. ¿Quién hace esto? Dios lo hace. Es una promesa a Israel,
pero que también disfrutamos nosotros al conocer a Cristo. Lo hizo Él, nos dio un nuevo corazón. Saca el corazón de piedra. Eso hace referencia a una persona sin Cristo. Es apático, no le importa. Ellos buscan cubrir sus necesidades. ¿Vieron los 10 leprosos, no? ¿Se acuerdan del domingo pasado? El domingo pasado fue, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron 9? ¿Les importó? ¿Se fueron? ¿A dónde? A cualquier lado, no importa. ¿Cuántos volvieron de los 10 leprosos? Y uno fue salvo. Usted puede estar acá en la iglesia, pero puede ser apático de Dios. A usted le interesa el favor de Dios, recibir bendiciones de Dios, la gracia común de Dios. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, pero no le interesan las cosas de Dios, no le interesa leer la Biblia, no le interesa orar, no le interesa saber del Evangelio, no le importa. Cuando las papas queman, usted viene. Pero eso está diciendo, por eso está diciendo que tiene corazón de piedra. Y termina diciendo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Estoy leyendo Ezequiel 36, 26. Y guarde mis preceptos y los pongáis por obra. Todo es una obra de Dios, de nosotros. Ezequiel, dijo un autor, proclama la profundidad de las doctrinas de salvación. Y este es uno de los pasajes más gloriosos de las Escrituras, Ezequiel 36. El Señor dará su espíritu a los judíos, habla de una restauración completa de Israel, pero estas verdades de la regeneración son completas en el nuevo pacto. Y los efectos de la regeneración son los que experimentan los verdaderos creyentes. Un corazón. ¿Estás buscando la presencia de Dios? Quizás estás viendo esto donde estés. Yo quiero ir a una iglesia donde está la presencia de Dios. Quiero ver hechos milagrosos. Bueno, mirá, lo más importante no radica en hechos milagrosos. Lo más importante es que Dios está hablando a tu corazón, te está mostrando quién sos y cómo sos y tu necesidad de nacer de nuevo, que lo hace Dios. En eso tenés que enfocarte, en la necesidad de perdón para tu alma. No la sanidad de milagros, lengua, danza, no sé, todas esas cosas que se buscan. La realidad y la necesidad de nacer de nuevo. Iglesia. ¿Saben qué pensaba yo? Yo creo que nosotros podemos hacer mucho, y la Biblia lo dice: orar de rodillas por la salvación de nuestros hijos, de nuestros familiares. Hoy me escriben, me llamaron a la mañana que falleció el papá de una compañera de mi hija, falleció esta mañana. Y cómo gente está partiendo de este mundo. Oremos que Dios salve a personas. Oremos que Dios salve a nuestra familia. Porque no lo podemos convertir. Pueden tomar 500 cursos del Evangelio, que pueden estar sentados toda su vida y partir al infierno. Oremos: Señor, regenera. Señor, quítale la venda de los ojos, que vean su necesidad, su miseria, que vean tu grandeza, tu amor, tu entrega, tu muestra de amor en la cruz. De tal manera nos amó y mostró su amor de tal manera en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Creo que nos da herramientas este texto de decir: hermano, la salvación es de Jehová. Oremos que Dios salve. Clamemos por la salvación. Hablemos, pero oremos también por salvación. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Qué hermosos estos dos versículos que nos muestran que la salvación no es algo exterior, algo externo. Lo más importante es lo que ocurre en el corazón humano, Señor. Que podamos entender esa verdad. Oramos por nuestras hijas, por nuestros padres, nuestros hermanos, que les quite la venda, Señor. Que vean que están perdidos. La gente que nos visita en la iglesia todavía no son salvos. Quítale la venda, que vean su miseria y que vean tu gran amor, tu misericordia. Y que el tiempo pase y la vida es niebla. Que estamos caminando al borde del infierno, Señor. Que puedan apropiarse de ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén.